porque Dios no solo protege, también transforma el entorno. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Fueron atados, fueron lanzados al fuego, y el horno ardía 7 veces más fuerte de lo normal. Pero en medio de las llamas no había gritos de dolor, sino una presencia divina que caminaba con ellos. 3 jóvenes que se negaron a doblar sus rodillas ante un rey humano y que fueron sostenidos por el Rey del cielo. No se quemaron, ni siquiera olían a humo, porque cuando tu fe es firme, ni el fuego más intenso puede tocarte. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy verás el fuego que no quema, la historia de los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, una historia de valentía, fe inquebrantable, y el milagro que desafió al imperio más poderoso de la tierra. Y antes de comenzar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas impactantes historias bíblicas. Hace siglos, en el corazón de uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido, el rugido de Babilonia se alzaba sobre las naciones. Sus muros eran impenetrables, sus jardines colgantes una maravilla del mundo, y su rey, Nabucodonosor, era temido como un dios entre los hombres. Gobernaba con un puño de hierro, y su palabra era ley. En ese escenario de poder absoluto fue donde 3 jóvenes hebreos se atrevieron a decir no. No al rey, no al sistema. No al mandato que exigía que adoraran algo que no era Dios. Y ese no fue suficiente para encender el horno de la historia. Sadrac, Mesac y Abednego no eran simples esclavos, eran jóvenes nobles, arrancados de Jerusalén durante el exilio y formados en la cultura babilónica. Habían aprendido el idioma, la ciencia, las costumbres, pero había algo que no podían aprender ni adaptar: su fidelidad al Dios de Israel. Mientras otros se inclinaban para sobrevivir, ellos permanecían de pie para honrar. Porque aunque estaban en tierra extranjera, su identidad no había sido exiliada, y esa identidad se volvería una amenaza para el sistema más poderoso del mundo antiguo. El conflicto comenzó con una orden, una estatua de oro, majestuosa, imponente, erguida por mandato del rey como símbolo de su poder. Todos debían inclinarse al sonido de la música, no una sugerencia, una exigencia imperial. Y quien no obedeciera sería arrojado vivo a un horno de fuego ardiente. Era una sentencia que buscaba doblegar cuerpos y almas, porque no se trataba solo de idolatría, se trataba de obedecer al hombre antes que a Dios. Y allí es donde los 3 jóvenes marcaron la diferencia. El día señalado llegó, las trompetas sonaron, la multitud cayó de rodillas, miles de cabezas agachadas, de corazones rendidos, de cuerpos postrados. Pero 3 figuras permanecieron erguidas, 3 columnas en medio de un mar de sumisión. No gritaban, no agitaban pancartas, simplemente no se arrodillaban, y ese acto silencioso pero poderoso resonó como un desafío en los pasillos del trono. Porque nada molesta más al poder corrupto que aquellos que no temen perderlo todo por obedecer a Dios. Los oficiales se apresuraron a acusarlos. El rey, furioso, los mandó a llamar. Les dio una última oportunidad. Les recordó quién era. Les habló del horno, del castigo, y les hizo una pregunta cargada de orgullo. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Fue un momento tenso, donde muchos habrían titubeado, pero los 3 jóvenes no temblaron, no negociaron, no pidieron tiempo, solo respondieron con una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Ya no era solo un asunto político o religioso, era una guerra de reinos. El reino de los hombres contra el reino de Dios. Nabucodonosor, enardecido, ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Una temperatura tan alta que los soldados que lo encendieron murieron al acercarse. Pero los jóvenes no suplicaron, no se defendieron,
se dejaron atar y llevar, como corderos al horno, pero con el fuego de la fe encendido en su interior. Mientras eran lanzados dentro, el silencio cayó sobre la multitud. Nadie respiraba. Todos esperaban ver cómo sus cuerpos se consumían al instante. Pero lo que ocurrió dentro del horno desafió toda lógica, toda ley natural, toda expectativa humana. El fuego no los tocó. Sus cadenas se deshicieron, pero su piel no se quemó. Sus ropas no se chamuscaron, y lo más asombroso, apareció un cuarto hombre en medio de ellos, un ser resplandeciente, como hijo de los dioses, que caminaba junto a ellos. El rey se levantó de un salto, miró, atónito, y preguntó a gritos: ¿No fueron 3 los que arrojamos al fuego? Yo veo 4, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Lo que Nabucodonosor no sabía es que Dios no siempre apaga los hornos. A veces entra en ellos, y cuando Él entra, el fuego deja de ser castigo y se convierte en plataforma para su gloria. Ese día, el horno se convirtió en altar. El horno más ardiente de Babilonia se transformó en escenario de un milagro público. Entonces el rey gritó, ordenando que lo sacaran de allí. Y salieron, caminando, sin heridas, sin quemaduras, ni siquiera olían a humo. Lo único que el fuego había consumido eran las ataduras que los hombres les habían impuesto. Porque cuando caminas con Dios en medio del fuego, lo único que se quema es lo que te encadena. Todo lo demás queda intacto. Su fe, su dignidad, su propósito, todo salió más fuerte, más puro, más evidente. La multitud, los oficiales, los sabios, todos estaban atónitos. El rey, que había desafiado al Dios de Israel, terminó proclamando su poder. Declaró que no había otro Dios como él. Elevó un decreto para que nadie hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y los 3 jóvenes que fueron al horno por no inclinarse salieron promovidos por causa de su fidelidad, porque lo que parecía ser su final fue el inicio de un testimonio eterno. Y apenas estamos comenzando a explorar todo lo que esta historia encierra. El horno, que debía ser el fin de su historia, se convirtió en el principio de su legado, porque mientras muchos veían fuego, ellos vieron fidelidad. Mientras el rey intentaba destruir su fe, el fuego la refinaba, y es que hay momentos donde Dios no te libra del horno, sino que decide meterse contigo en él. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo se revelan en el fuego. Milagros que no ocurren en el palacio sino en la prueba, y ellos fueron testigos vivos de un principio eterno. Cuando eliges honrar a Dios, Él te respalda en lo sobrenatural. Esa escena del cuarto hombre caminando en el horno no solo fue un acto de protección divina, fue una manifestación profética. Muchos estudiosos creen que esa figura brillante no era un ángel común, sino una manifestación anticipada del Mesías, Cristo mismo, caminando entre ellos en el horno. Antes de nacer en Belén, ya estaba caminando con los que lo honraban, ya estaba demostrando que, donde hay fe, Él se manifiesta, que donde hay fuego, Él camina contigo, no para evitarte el horno, sino para que salgas transformado. Pero más allá del milagro físico, ocurrió algo más profundo. El testimonio de estos jóvenes sacudió la estructura del imperio, porque no solo desafiaron al rey, demostraron que la autoridad humana tiene límites, que el poder de este mundo se somete ante la fidelidad a un Dios vivo. Su historia se esparció por toda Babilonia, jóvenes que no se doblaron, que prefirieron morir antes que traicionar su fe. Y eso en tiempos de idolatría y corrupción es el mensaje más revolucionario. La pregunta que resuena siglos después sigue siendo la misma. ¿Qué hizo que no se inclinaran? No fue terquedad, no fue orgullo, fue convicción, fue relación. Fue certeza en un Dios al que conocían más allá de las palabras, porque no se sostiene uno en pie ante un horno encendido, sino hay una llama más fuerte ardiendo por dentro. El fuego interior fue mayor que el fuego exterior, y eso es lo que Dios busca hoy.
personas que ardan en lo secreto para mantenerse firmes en lo público. El rey, humillado por el poder de Dios, se convirtió en portavoz del milagro, y es allí donde la historia da un giro profético. El enemigo termina glorificando a Dios. El que amenazó con destruir termina exaltando, porque Dios no solo protege, también transforma el entorno. A veces, los que se oponen hoy serán los que prediquen mañana, pero todo comienza con alguien que diga, no me inclinaré. Esa es la chispa que enciende reformas, que transforma imperios, que sacude generaciones. Sadrac, Mesac y Abednego no estaban buscando fama. Ellos solo querían ser fieles, pero su fidelidad los posicionó, su obediencia los elevó, porque cuando haces lo correcto, aunque cueste, Dios se encarga del resultado. Ellos no tenían un plan B, no esperaban un escape, solo confiaban. Y esa fe pura, sin condiciones, fue lo que encendió el cielo. Porque no es la fe que exige milagros, sino la fe que se mantiene aún sin ellos, la que provoca que Dios se manifieste con gloria. Y hoy, en una cultura que te exige inclinarte ante 1000 cosas, la aprobación, el dinero, el orgullo, la presión social, el ejemplo de estos jóvenes es más relevante que nunca. Porque ser fiel en Babilonia no es fácil, pero es necesario. Porque solo cuando eliges el horno por encima de la estatua es que ves al cuarto hombre aparecer. Solo cuando decides no traicionar tus convicciones es que descubres que no estás solo, que Dios honra a los que le honran. Tal vez no estás frente a un horno literal, pero hay fuego, pruebas, situaciones que amenazan con destruirte si no te rindes. Y justo ahí, en medio del calor, es donde Dios quiere revelarse. Él no te prometió que no habría fuego, te prometió que no estarías solo en Él. Y si Él camina contigo, entonces el horno se convierte en testimonio. No se trata de sobrevivir, se trata de salir de ahí con más fe, más carácter, más gloria. La historia de los 3 jóvenes no fue escrita solo para inspirarte, fue escrita para equiparte, para decirte que sí es posible mantenerse firme, que sí se puede vivir una fe radical, que sí hay un Dios que responde al valor con respaldo. No necesitas miles, solo necesitas convicción, y si hay alguien leyendo o viendo esto hoy que está frente a su propio horno, escucha bien, tú no estás solo. El mismo que estuvo con ellos está contigo. Solo mantente firme y observa cómo el fuego se convierte en plataforma. Y así, la historia sigue abierta. Porque el horno fue solo el escenario, el milagro fue la fidelidad. Y esa fidelidad no terminó allí. Continúa en cada persona que, como ellos, decide no inclinarse ante lo que el mundo impone. La pregunta no es si enfrentarás fuego. La verdadera pregunta es, ¿qué harás cuando llegue? ¿Te inclinarás o te mantendrás de pie? Porque cuando eliges el horno por amor a Dios, el cielo elige caminar contigo. Y eso cambia todo. Después del milagro, los 3 jóvenes no se quedaron celebrando su victoria. Ellos entendían que no fueron librados para quedarse callados, sino para ser una señal viviente del poder de Dios. Porque cada cicatriz que no tenían, cada prenda intacta, cada paso firme fuera del horno, era una predicación sin palabras. Y en medio de un imperio que adoraba imágenes, su simple existencia se volvió un mensaje. El Dios verdadero es real y responde a los que lo honran. Pero el impacto de ese día no terminó en el palacio. Las noticias se regaron por todo el imperio. Desde las aldeas más pobres hasta las cortes más refinadas, se hablaba del milagro. Se preguntaban cómo fue posible, quién era ese cuarto hombre, cómo es que un Dios invisible había derrotado el fuego visible. Y ahí comenzó algo más profundo, una conversación espiritual, un despertar, una inquietud que el sistema no podía controlar. Porque el fuego del horno encendió algo mucho más grande, el fuego de la fe en los corazones. El rey Nabucodonosor, impactado por lo ocurrido, no solo cambió su decreto, cambió su percepción. Ya no era solo un monarca orgulloso, ahora era un testigo,
un hombre que había visto con sus propios ojos a Dios intervenir. Aunque su transformación sería un proceso, este momento fue una grieta en su dureza, una brecha por la que entró la luz. Y todo eso, gracias a 3 jóvenes que se atrevieron a decir, no nos inclinamos, aunque muramos. Y así como el horno no los consumió, la presión del sistema tampoco los moldeó. Porque en Babilonia, el horno era literal, pero también era simbólico. Representaba todo lo que el mundo ofrece para quebrarte, el miedo, la soledad, la amenaza. Pero estos jóvenes demostraron que la verdadera resistencia no nace de la fuerza física, sino del carácter forjado por la presencia de Dios. Porque no basta con tener convicciones, hay que estar dispuesto a mantenerlas cuando el precio es alto. Lo que muchos olvidan es que Sadrac, Mesac y Abednego no sabían el final. Ellos no tenían garantía de un milagro, no hubo una profecía anunciando su liberación, no hubo una promesa visible. Su fe no se basaba en un resultado, sino en una relación, y eso es lo más poderoso. Porque tener fe cuando sabes que Dios te va a librar es fácil. Pero tenerla cuando no sabes si saldrás vivo o no es otra dimensión. Esa es la fe que mueve el cielo. Y es precisamente esa clase de fe la que Dios está buscando hoy. No una fe condicionada, interesada o temporal, sino una fe que diga, aunque no me libre, no me inclinaré. Una fe que arde más fuerte que cualquier horno. Porque solo cuando te atreves a caminar en esa fe, es que el cielo se revela en formas que rompen toda lógica, y el horno, que era símbolo de juicio, se convierte en altar de gloria. Ahora entendemos que esta historia no está en la Biblia solo para ser contada, está para ser vivida, porque Babilonia no es solo un lugar del pasado. Babilonia es todo sistema que intenta apagar tu fe hoy. Es todo lo que exige tu rodilla, todo lo que exige tu silencio, todo lo que promete fuego si no te rindes. Y tú tienes que decidir, ¿te inclinarás o permanecerás de pie como ellos? No es fácil. El horno asusta, la presión duele. Pero si algo nos enseñaron estos jóvenes es que la fidelidad a Dios siempre vale la pena, porque el fuego pasa, pero el testimonio permanece. Porque la prueba se apaga, pero la presencia de Dios contigo deja una marca eterna. Y si Dios estuvo con ellos en ese horno, Él también puede estar contigo en el tuyo. No estás solo. Nunca lo estuviste. El legado de estos 3 jóvenes no fue solo para su generación, fue para la eternidad. Cada vez que alguien se siente tentado a ceder, a rendirse, a inclinarse ante lo fácil, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego resuena como un eco del cielo. Una voz que dice, aguanta, resiste, camina firme, porque cuando permanezcas de pie, el cielo caminará contigo. Y esa verdad, hoy más que nunca, es tuya también. El horno no fue el final. Fue el comienzo, no fue la trampa. Fue el escenario, no fue la derrota. Fue la promoción, porque cuando eliges a Dios por encima del sistema, cuando decides no negociar tu fe, cuando caminas con convicción, todo el infierno puede rugir, pero el cielo se levanta contigo. Y lo más hermoso es que después del fuego, tu fe no solo queda intacta, queda más viva que nunca. En los días que siguieron al milagro, algo invisible pero poderoso comenzó a cambiar en Babilonia. Las miradas ya no eran solo de temor al rey, sino de asombro hacia el Dios de Israel. Los consejeros del imperio, los magos y astrólogos, que antes eran reverenciados, ahora guardaban silencio frente a un poder que no podían imitar. Y en medio de ese silencio, el nombre de Sadrac, Mesac y Abednego se volvió sinónimo de algo nuevo, una fe que no se dobla, una lealtad que no negocia, una llama que no se apaga. Pero mientras los ojos humanos se enfocaban en el milagro visible en el cielo, se celebraba algo mucho mayor. Porque ese día no solo se venció al horno, sino a los sistemas espirituales que buscaban apagar el testimonio de Dios. Se rompieron cadenas invisibles, se desarmaron decretos demoníacos, y sobre todo se levantó una nueva generación que comenzaba a entender
que la fidelidad es más poderosa que cualquier edicto imperial, porque cuando un hijo de Dios se mantiene firme, el mundo espiritual lo siente. Y es que Babilonia no sabía lo que había provocado. Pensaban que amenazaban a 3 jóvenes, pero estaban provocando a un Dios que nunca abandona a los que lo honran. El horno no era una trampa para destruir, sino una cita divina para revelar. Y aunque el fuego fue real, más real fue la presencia del cuarto hombre, porque donde hay obediencia, el cielo se manifiesta. Donde hay determinación, hay intervención. Donde hay integridad, hay respaldo celestial. Mientras tanto, en lo secreto, otros cautivos comenzaban a despertar. Algunos que habían bajado la cabeza por miedo, ahora comenzaban a levantarla por inspiración, porque ver a alguien permanecer fiel enciende el fuego del valor en otros, y eso es algo que el enemigo no puede detener. El efecto multiplicador de un testimonio genuino. Una sola llama fiel puede encender 1000 más, y eso, más que el milagro, fue lo que el infierno temió ese día, que otros también decidieran no inclinarse. Y ahí está el mensaje oculto de esta historia. El horno no vino a destruirlos, vino a revelarlos. Los 3 jóvenes no fueron famosos por sus títulos, ni por su ropa, ni por su posición en la corte. Fueron recordados porque dijeron no cuando todos decían sí, porque confiaron cuando parecía insensato, porque creyeron cuando todo gritaba lo contrario, y en medio del fuego, Dios los mostró como oro puro, porque el fuego nunca fue su enemigo. Fue el escenario de su revelación. Es impresionante cómo Dios usa lo que el enemigo prepara para mal como plataforma para su gloria. El horno no apagó su historia, la amplificó, no destruyó su fe, la exhibió, no acabó con ellos, los promovió. Así es como opera el cielo, transforma el dolor en poder, la amenaza en testimonio y la prueba en plataforma. Y cuando esto sucede, no solo cambia una vida, se cambia el ambiente entero. El fuego purifica, pero también impulsa. Y mientras el rey los ascendía en honor, algo más profundo pasaba dentro de ellos. No se llenaron de orgullo, no pidieron recompensas. Ellos sabían que el verdadero premio no fue la promoción, sino la presencia. Haber caminado con Dios en el fuego era algo que ninguna corona terrenal podía superar, porque más que ser reconocidos por los hombres, habían sido acompañados por el cielo, y eso marcó sus vidas para siempre. Años después, aún se contaban sus nombres en las sinagogas. Sus acciones se recordaban entre los exiliados. Su fe seguía sembrando esperanza en corazones lejanos. Porque cuando Dios se mueve, el impacto trasciende generaciones. Y lo más poderoso de su historia no fue que salieron del fuego, sino que entraron dispuestos a morir, sabiendo que la obediencia era más importante que la vida misma. Eso es fe. Eso es adoración verdadera. Y ahora, tantos siglos después, esa misma historia sigue ardiendo, porque los hornos no han desaparecido. Las estatuas siguen levantándose. La presión sigue aumentando, pero también hay quienes se siguen levantando. Jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, personas que dicen, yo también elijo no inclinarme. Y cuando lo hacen, algo se enciende en el mundo espiritual. El cielo presta atención, el infierno se estremece, y Dios vuelve a entrar en el fuego. Esta historia no es solo una enseñanza, es una invitación a vivir con una fe que no negocia, a caminar con convicción en un mundo que exige sumisión, a elegir el horno, si eso significa caminar con Dios. Porque si algo nos deja claro esta historia, es que no necesitas salir del horno para ser libre. Necesitas entrar en él sabiendo quién camina contigo. Y cuando lo haces, lo que parecía ser tu fin, se convierte en el inicio de tu mayor propósito. En los días posteriores al milagro, una pregunta comenzó a repetirse en los corazones de muchos. ¿Qué clase de fe es esa que no pide escapar, sino permanecer fiel? Porque el testimonio de Sadrac, Mesac y Abednego
no solo desafió al rey, desafió la mentalidad de una generación. Mostraron que la verdadera libertad no consiste en evitar el horno, sino en mantenerse limpio dentro de él, porque hay cárceles sin barrotes y hay libertad incluso entre llamas. Y eso es lo que asombró a todos, que ni el fuego pudo quitarles la paz. Entre los sabios de Babilonia, acostumbrados a interpretar sueños y leer estrellas, hubo confusión. No sabían explicar lo que ocurrió. Sus fórmulas no encajaban con un milagro tan evidente, y fue entonces cuando los más humildes empezaron a hablar. Ese es el Dios de los hebreos, el Dios que no se puede manipular, el que escucha a sus fieles. El mismo Dios que partió el mar, ahora había caminado en el fuego, y con eso, las bases del sistema babilónico comenzaron a tambalear. Mientras tanto, los tres jóvenes siguieron su vida sin alardes. No necesitaban que su nombre fuese famoso. Ya lo era el de su Dios. Ellos no buscaron gloria, pero Dios los glorificó. No quisieron fama, pero su fe fue proclamada. No quisieron títulos, pero recibieron honor, porque así es como Dios exalta a los humildes, sin que lo pidan, sin que lo persigan, solo con fidelidad. Y eso les bastaba. Ellos sabían que ya habían vivido lo más grande. Caminaron con lo eterno. En la memoria de los exiliados, el horno de fuego se volvió un símbolo de esperanza. Los padres le contaban a sus hijos la historia no con miedo, sino con orgullo, porque no todos los héroes pelean con espadas. Algunos vencen simplemente permaneciendo de pie. Y esos fueron sus héroes, jóvenes que se atrevieron a creer cuando parecía absurdo, porque en un mundo donde todos se arrodillaban, ellos decidieron ser diferentes, y por eso su historia quedó escrita no solo en pergaminos, sino en el alma de los fieles. Y si hoy esta historia resuena en tu corazón, no es por casualidad. Quizá tú también estás frente a un horno. Tal vez el fuego que enfrentas no es visible, pero arde igual. Críticas, presión, angustia, traición, escasez. ¿Qué harás? ¿Te inclinarás para evitarlo? ¿O confiarás como ellos confiaron? Porque el milagro no empieza cuando Dios entra al fuego, empieza cuando tú decides no arrodillarte. Esa es la decisión que lo cambia todo, esa es la llama que enciende el cielo. La generación actual necesita más que prédicas, necesita ejemplos. Y esta historia no solo inspira, modela lo que significa ser fiel en tiempos difíciles. No es una fábula, no es una metáfora, es un llamado. Porque cada vez que el mundo exige tu rendición, también el cielo espera tu determinación. Y cuando decides permanecer de pie, no estás solo. Un cuarto hombre siempre está listo para aparecer, pero lo hace con los valientes, con los que creen antes de ver. No podemos pasar por alto un detalle. Los tres jóvenes fueron atados antes de entrar al fuego. Estaban limitados, sujetos, condicionados, pero fue en el horno donde esas ataduras fueron quemadas primero. Antes del milagro del fuego que no quema, ocurrió el milagro de la libertad. Porque muchas veces el fuego no viene a destruirte, sino a romper lo que te ata, a quitar de ti lo que no es tuyo, a dejarte libre de aquello que el enemigo usó para retenerte. Y cuando salieron, la Biblia dice que ni siquiera olían a humo. Eso es poderoso. Porque hay personas que salen de pruebas, pero cargan con el trauma. Salen del horno, pero huelen a derrota, a rencor, a tristeza. Pero cuando Dios te saca completo, sin rastros del dolor. Él no solo te libra del fuego, te libra de la marca del fuego. Y eso solo lo hace un Dios que no actúa a medias, lo hace perfecto, lo hace total. Así que la próxima vez que estés frente a una prueba, recuerda, no estás llamado a evitarla, estás llamado a atravesarla con fe. Porque no hay testimonio sin horno, no hay honra sin fuego, no hay revelación sin resistencia. Y si hoy estás ardiendo por dentro de miedo o duda, toma el ejemplo de estos tres jóvenes y di, mi Dios puede librarme, pero si no lo hace, no me inclinaré. Porque esa es la fe que rompe cadenas. Esa es la fe que mueve a Dios. Y con eso,
Volvemos al principio. Esta historia no fue sobre fuego, ni sobre castigo. Fue sobre fidelidad. Sobre una fe tan pura que el mismo cielo se bajó a respaldarla. Y si hoy tú eliges caminar en esa fidelidad, prepárate, porque también tú verás a Dios caminar en medio de tu horno. Él no ha cambiado. Todavía se aparece donde hay obediencia, todavía se manifiesta donde hay determinación, y todavía levanta a aquellos que se niegan a inclinarse. Esa es la historia, y todavía se está escribiendo. Mientras el humo del horno se disipaba y las brasas se enfriaban, una verdad quedó grabada para siempre en la historia. Cuando eres fiel a Dios, Él es más que fiel contigo. El fuego que fue preparado para destruir terminó revelando la gloria. El horno que debía silenciar la fe la proclamó a gritos, y el decreto de muerte se convirtió en un testimonio de vida. Porque cuando todo parece perdido, Dios aparece en la escena y cambia el final. El rey, antes tan arrogante, ahora hablaba con humildad. No entendía del todo al Dios de Israel, pero ya no se atrevía a desafiarlo. Su orgullo fue doblegado por 3 jóvenes sin armas, sin títulos, sin poder humano, pero llenos de una fe inquebrantable. La fe fue su escudo, la obediencia, su espada, y el fuego, su púlpito. En un instante, Babilonia dejó de ser solo un imperio, y se convirtió en un escenario donde Dios mostró que Él sigue teniendo la última palabra. Y es aquí donde tú entras, quien está escuchando esta historia. Porque esta no es solo una narración del pasado, es un espejo del presente. Tú también estás en medio de hornos. El sistema te exige arrodillarte ante sus ídolos modernos, la fama, el placer, la mentira, la comodidad. Y tú tienes que decidir, ¿te inclinarás para sobrevivir o te mantendrás firme para trascender? Porque el fuego puede doler, pero la rendición sin propósito quema aún más. Muchos hoy buscan milagros, pero pocos están dispuestos a caminar en obediencia sin garantías. Quieren promesas cumplidas, pero no quieren compromiso. Pero los 3 jóvenes nos enseñan que la mayor victoria no es salir del horno, es entrar con el corazón limpio. No sabían si vivirían o morirían, pero sabían que no traicionarían al Dios que nunca los había fallado. Y esa decisión fue más poderosa que cualquier decreto imperial. Este mensaje no es para los perfectos, es para los dispuestos, para los que tiemblan, pero aún así avanzan, para los que tienen miedo, pero no se rinden, para los que, como Sadrach, Mesach y Abednego, entienden que hay cosas que valen más que la vida misma, la fidelidad, la verdad, la comunión con Dios. Y cuando vives por esos valores, puede que enfrentes hornos, pero también verás milagros que otros jamás imaginarán. Porque en el fuego es donde se separa el oro de la escoria, donde se prueba el corazón, donde Dios forja a sus verdaderos siervos. Y si hoy estás en ese lugar, si sientes que todo arde a tu alrededor, no temas, no estás solo. Hay uno que aún entra al horno, uno que aún camina contigo, uno que no permite que las llamas toquen tu esencia. Y ese uno es el mismo que estuvo con ellos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El testimonio de estos jóvenes cruzó siglos, culturas y lenguas, porque no fue solo una victoria en lo físico, fue una declaración en lo eterno. Su historia fue contada por generaciones como un faro de esperanza, una bandera de valentía, un estandarte de convicción. Y hoy, en un mundo sediento de héroes verdaderos, su legado sigue brillando, porque nunca fueron famosos por salvarse, fueron inmortales por permanecer fieles. Así que si estás escuchando esto y sientes que no puedes más, si crees que estás solo en medio del fuego, levanta tu mirada, porque en el horno no se reveló la estatua de oro, ni el poder del imperio, ni la fuerza del enemigo. En el horno se reveló el Dios que responde, el Dios que protege, el Dios que aparece. Y ese Dios no ha cambiado. Él sigue actuando, sigue librando, sigue caminando con los que no se doblan. Hoy, elige ser uno de ellos, elige caminar firme. Elige decir,
No cuando todos dicen sí. Elige creer aunque el fuego esté ardiendo, porque no hay horno que resista la presencia de Dios. Y si Él está contigo, el fuego no puede tocarte, el miedo no puede detenerte y el enemigo no puede vencerte. El horno será testigo, no tumba. Será altar, no prisión, será escenario de lo eterno. Y tú, si permaneces firme, también serás parte de esa historia. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video. Pero comienza un nuevo capítulo, porque no importa lo que hayas vivido, Dios aún puede caminar contigo en medio del fuego. Él no está lejos, Él no te ha abandonado. Y si hoy decides serle fiel, aunque no veas salida, prepárate, porque un cuarto hombre ya está en camino. Y donde Él llega, el horno pierde su poder. Quédate firme, no te rindas, el milagro está más cerca de lo que crees. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.